Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de veras uno de los temas, creo que más importantes, no solamente a lo largo de la historia, por razones obvias, sino para el futuro. Yo creo que pocos asuntos deberíamos dedicarles más tiempo como este, que es el del agua. Y va a ver por qué, y de esto vamos a platicar con Piedad Gómez, que es la coordinadora del proyecto de Agua Capital. ¿Qué tal, Piedad? Qué gusto. Muchas gracias, Mario, por la Al invitación. Mucho contrario, gusto. gracias por estar acá. Y también el doctor Manuel Perló, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tal? Manuel, qué Mario, es un gusto. gusto estar aquí y también con mi colega Piedad Gómez. No, qué gusto a los dos que nos acompañen. Y lo platicábamos ahorita antes de empezar el corte. Piedad, yo creo que este es de los temas más importantes, porque no hay persona a la que uno no le pregunte qué tan relevante es el agua y todos entendemos el lugar que ocupa. Pero luego a la hora de la conversación pública, pareciera que nos resistimos, y bien lo decías ahorita, o porque es técnico, y yo agregaba, o porque es de largo plazo siempre, o porque lo vemos en abstracción, pero vaya que no le damos el lugar a la centralidad que tendría que tener, yo creo. Sí, yo creo que, o sea, sí es un gran reto comunicar los temas del agua porque pueden ser muy técnicos. También creo que muchas veces no los entendemos bien, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, que pasamos una sequía prolongada, empieza a llover y entonces Ya parece que se ya acabó. parece que se acabó la sequía. O de repente nos dicen, hay que ahorrar agua. Sí, pero ¿por qué hay que ahorrar agua? ¿Cómo hay que ahorrar el agua? Es un tema, sí, muy complejo, que a medida que dentro del sector vamos platicando, pues se van sumando variables, ¿no? Primero es, sí, recursos, otra parte es cambio climático, lo que decíamos, luego otra parte tiene que ver la relación del bosque y la ciudad, luego entender el agua de dónde viene, si del acuífero, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, el sistema Cutzamala, Lerma Cutzamala, cómo funciona, qué pasa con el agua cuando la usamos y sale de nuestras casas. Entonces, creo que es de verdad un tema muy complejo, es difícil de entenderlo, entran en juego demasiadas variables y entonces sí es difícil comunicarlo. Y a veces creo que el gran reto del gobierno o de otras instituciones, como pueden ser asociaciones civiles o la universidad, es comunicar esto con la gente. Que en realidad la gente pueda decir, ah, ya entendí por qué es importante cuidar el agua, ¿no? Ya entendí por qué le tengo que exigir a la autoridad de invertir en infraestructura para este tema, por ejemplo. Sí, o ya entendí por qué una obra de esta envergadura va a tener resultados en 10 años, ¿no? Porque lo que decíamos, sí, claramente tiene que tener una visión de largo plazo, pero con acciones que sean inmediatas, porque el problema ya lo tenemos encima, ¿no? Sí. Tampoco podemos esperar a soluciones de muy porque además largo plazo. No nos va a dar los tiempos, Manuel. Y decíamos, esto pasa un poco como en general el tema ambientales o tema de cambio climático. Yo me acuerdo que hace 25 años ya se hablaba, decían, las guerras del futuro van a ser las guerras del agua, ¿no? Y los conflictos sociales van a ser los conflictos por el agua. Y de pronto empezamos a ver en los tiempos recientes cada vez más noticias en donde o por falta de agua, aquí platicábamos el otro día que era un problema de la inflación, y platicábamos cómo la carne de res en Estados Unidos estaba en oferta, porque la gente está teniendo que sacrificar el ganado antes de tiempo, porque ante la falta de lluvias no va a haber pasto, y como no va a haber pasto, no hay con qué alimentar a las vacas, y entonces hay que matarlas desde ahora. Y como hay sobreoferta de carne, bajan los precios. Y es un tema que se explica por el agua, pues, pero vaya complejidad de abordar estos temas, Manuel. Es una complejidad enorme, pero hay que tratar de transmitirle a toda la gente cuál es la gravedad del problema, en dónde estamos verdaderamente, exacto, no asustarla tampoco, porque si le decimos día cero del agua, se va a acabar el agua, la gente dice, sí, Dios mío, claro, nos vamos a quedar sin agua totalmente. Sí. No, no es así tan agudo, tan grave, ¿verdad? Muchas veces en los medios y en el cine y en las novelas nos gusta presentar estos escenarios catastrofistas, ¿verdad? El mundo sin agua, esta ciudad matándose a golpes. Y bueno, hay escenas que podemos ver en la prensa de estos días, como el de la ciudad de Jacksonville, capital de Mississippi. Manuel, 200,000 personas. 200,000 personas que no tienen servicio de agua. Vaya. Y vemos al ejército de los Estados Unidos distribuyendo el líquido.
¿no? Sí, sí, sí. O escuchamos las historias de Ciudad del Cabo que se quedó sin agua, cosa que no es cierta, nunca se quedó sin agua Ciudad del Cabo. Pero tratando de comunicar, digamos, al amplio público la situación en la que nos encontramos, tratando de hacer un diagnóstico, a mí me gusta emplear la idea o la analogía de un diagnóstico médico. Me gusta, a ver. ¿Cómo nos encontramos? Sí, sí, si me encanta. tuviéramos al doctor Agua, Exacto. ¿qué nos diría ¿Cómo estamos? de la situación que tenemos en este momento en el país? Vamos, ¿verdad? muy bien. Bueno, primero nos diría, pues usted es un paciente ya con bastantes años encima, ¿verdad? Tiene una infraestructura, trasladémoslo a infraestructura, pues que en algunos casos tiene 60, 80 y hasta 100 años o más, porque se trata de obras coloniales, ¿verdad? Entonces, es un paciente de edad, ¿verdad? Pero además de eso, muchos de sus órganos no funcionan bien. Okay. Por ejemplo, las plantas depuradoras de agua, lo que se conoce como plantas de tratamiento de aguas residuales, que son las que limpian el agua que utilizamos, el 50% de esas plantas están cerradas. Wow. O sea, tenemos una gran capacidad instalada. Pero la mitad de nuestras plantas plantas no están cerradas funcionan. hoy. Okay. Sí. ¿Y por qué? Nada más por falta de mantenimiento, porque se volvieron obsoletas. ¿Por qué? Muchas veces porque las autoridades simplemente le entregaron a los municipios, aquí está tu planta y tú la operas y a ver cómo te va. Y llegan los organismos municipales y no tienen ni el personal, ni el presupuesto, simplemente para pagar la electricidad que consumen esas plantas. Entonces, la mitad está fuera de servicio. Está fuera de servicio. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Nuestras reservas de agua están sobreexplotadas. Los acuíferos, los lagos, los ríos. Extraemos demasiada agua y esta agua le causa problemas a estos grandes tesoros que tenemos. Para pensar en una analogía, tenemos un tesoro que está debajo de nuestros pies, que abastece con el 40% del total del agua que se consume en el país. Lo sacamos debajo de Lo sacamos de acuíferos que pueden estar a distintas profundidades. Los acuíferos no son depósitos de agua, son grandes concentraciones geológicas en donde hay arenas, tolvas, material volcánico, y de ahí se extrae el agua a distintas profundidades. Pero esa agua necesita reponerse. De acuerdo. ¿Y estamos reponiendo menos rápido? Mucho menos. Solamente la mitad. Bueno, entonces, pues va bajando el acuífero. Y eso nos provoca problemas de hundimientos, problemas de mala calidad del agua. Hay zonas del país, por ejemplo, donde hay concentraciones de arsénico o de fierro o manganeso. Hay que preguntarle a un habitante de Iztapalapa, oye, ¿cómo sale tu agua? No, pues sale amarillenta. Bueno, porque tiene concentración de hierro. Y eso tiene que ver con las características de donde se está obteniendo esa agua. Exactamente, sí. De la profundidad y de la estructura geológica, digamos, de donde se extrae el agua. El doctor nos diría, oye, ¿sigues descargando tus aguas en ríos, lagos, mares, humedales, pantanos, etcétera, etcétera? Hay mucha agua con elementos químicos provenientes sobre todo de la industria que no reciben tratamiento. Entonces, ahí tienes otro problema. Luego, no tienes para pagar tus tratamientos médicos. El presupuesto, empezando por el federal, se ha reducido a lo largo de los años. Y ya no digamos los gobiernos estatales y municipales. Entonces, no tienes recursos. Bueno, ese doctor me está poniendo una depresión. Y no termino todavía. Bueno, me voy más rápido. A ver, doctor, sí. Los organismos operadores municipales o estatales están quebrados, están mal organizados, no le transmiten información a la población. Entonces tenemos organismos operadores del agua en muy mala situación. Y 2, 3 puntos más. El marco normativo y jurídico. Señor, usted no ha hecho su testamento, no tiene papeles, no hay una ley actualizada del agua
en nuestro país. La que nos rige es de 1992. Y todas las discusiones que hemos visto en la Cámara de Diputados y en distintos espacios no han logrado desembocar en una nueva ley. Y termino, digamos, con 2 puntos. Las pérdidas y las fugas y el robo a que es sometido el sistema. Señor, a usted viene un vampiro y le saca la sangre. Okay. Así, verdaderamente hay vampiros que actúan en el sistema que están sacando de distribución de agua, a veces rompiendo tuberías. Como el huachicol, digamos. Es el huachicol del agua, que puede ser tanto fifí como popular, de los dos, y los dos igual de dañinos. Okay. Y por último, yo diría que nuestro sistema tiene baja resiliencia. ¿Qué significa eso? Tiene poco aguante. Cuando llega un huracán, una sequía, el sistema puede colapsarse fácilmente. Es como decirle a alguien, no, pues si te llega un resfriado, tú estás mal por esto, esto y el otro, tus defensas están mal, te puede afectar. Entonces, el diagnóstico conjunto, pues estamos en una situación grave, pero no nos vamos a morir al día siguiente. Pero fíjense qué importante lo que nos están explicando, porque no es un problema de que se vaya a acabar el agua y que con eso ya entiendes la complejidad del fenómeno, sino que hay que mirar todas las aristas. Y entonces vamos a ir revisando ahorita algunas de ellas y yo creo que les vamos a dar lata pronto para tener más programas de estos, porque me queda claro que el tema, por ejemplo, de la operación de los servicios municipales, ¿no? Ese es todo en sí mismo una discusión, o el tema del marco legal, sobre el que volveremos un poquito más adelante, de 30 años y estos 30 años que tendríamos que haberle actualizado a la ley, ¿en qué sentido? Ahora, nada más, Piedad, para terminar como esta primera etapa del diagnóstico, ¿qué tan distinta es la situación en función del punto del país en que nos encontremos? O si este diagnóstico es un poco generalizado, digo, siempre estamos generalizando porque no nos da para ir, pero porque pienso, por ejemplo, que en nuestras clases de geografía, ¿no? Chiapas, Tabasco, que vemos que tienen un sistema de ríos que viene de Centroamérica y que lo sabemos donde periódicamente nuestra bronca son las inundaciones, ¿no? Y luego tenemos la parte del norte del país, que ahora y en otros momentos hemos tenido problemas de sequía muy fuertes. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan disparejo o qué tan generalizado o qué en todo caso es focalizado los problemas en los diversos puntos del país? Sí, bueno, Mario, ahí coincido con el diagnóstico del doctor Perló. O sea, en realidad sí se puede generalizar de esa manera, pero sí hay que tener cuidado en qué parte del país estamos, porque hasta en la misma Ciudad de México, el oriente y el poniente son distintos, ¿no? Pero hablando del país, el norte del país, en donde reside el 75% de la población, pues solo tenemos el 33% de agua renovada. Y en el sur, donde tenemos el 23%. Perdón, ¿qué es el agua renovada? Es el agua que son los volúmenes de agua que se renuevan a través de la lluvia. Y entonces de ahí podemos extraerla ya sea de los acuíferos, de los lagos o de los ríos. ¿De cada 100 que sacamos solo reponemos 33? ¿Es eso? No, en el país existe el 33% de las aguas renovadas están en el norte del país, mientras que en el sur tenemos 67%. ¿Qué es esto que tú dices? ¿No? En el sur va a haber mucho más agua, porque también hay zonas del país en donde llueven menos de 500 mililitros al año y zonas del país en donde llueven más de 2,000 mililitros al año, ¿no? Quiere decir que entonces en el norte del país, donde tenemos más población, donde se produce más industria, donde hay más industria, el PIB, hay menos agua, y en el sur es a la inversa, ¿no? Entonces sí son problemas generales con soluciones, diría yo, que tendrían que irse adaptando a cada uno de estos contextos. De acuerdo. ¿No? A ver, yo quiero, no sé si les parece, si están de acuerdo, quisiera empezar por la parte esta del uso, de dónde sacamos el agua, ¿no? Quisiera empezar por ahí, porque ya después platicaremos la parte legal y la infraestructura, pero empecemos por de dónde sacamos el agua. ¿Y de dónde sacamos el agua? Porque hay gente, que la ignorancia, empezando por mí, de pronto decimos, a ver, somos un país con ríos, somos un país con costas enormes, somos un país que tenemos notas recurrentes de tornados y de lluvias y de inundaciones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos y por qué no tenemos suficiente agua? A ver, doctor. Y también en relación a tu pregunta de las distintas situaciones, porque cada lugar, cada región, cada ciudad
tiene fuentes de abastecimiento diferentes. Okay. Es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, básicamente, así a nivel nacional, el 60% del agua que tenemos es de fuentes superficiales que son la lluvia, las presas y los sistemas de distribución. Manantiales, ríos, etcétera, etcétera. Y un 40% de agua subterránea. Ahora, ¿a dónde va el agua? ¿Quién la usa? El 70% del total del agua se va para usos agrícolas. 70%. El 70%, sí. Con un dispendio y una baja productividad enorme. Quiere decir que se usa el agua realmente sin mucha tecnología, sin mucho uso racional. Pero bueno, ese es otro tema que puede Pero que no es poca costo que nos está diciendo, porque el 70% se nos está yendo ahí y no necesariamente bien aprovechada, pues, porque no es, o sea, podríamos producir lo mismo con menos de 70%. Completamente. Una tendencia que hay a nivel internacional es tomar menos agua de los sistemas. Lo que se presume en muchos países, en Holanda, en el Medio Oriente, no es ahora ya tenemos más agua disponible, no. Con la misma cantidad de agua o menos volumen de líquido, hacemos exactamente lo mismo sin reducir el funcionamiento económico, el bienestar de la población y la reposición del agua en los sistemas naturales. Ahora, el agua, digamos que no vemos, y por eso hay una cosa misteriosa en el agua. ¿De dónde viene? ¿Qué es esto de los acuíferos? ¿Cómo funciona? Bueno, el 40% viene de estos acuíferos que en algunos casos, algunas ciudades, algunas regiones, es la principal fuente de abastecimiento. Por ejemplo, en el Valle de México, el 65% del agua que recibimos, la sacamos 40,000 litros por segundo, vienen de baterías de pozos que están diseminados en todo el territorio del Valle de México, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 1,500. Tan solo en la Ciudad de México hay 450 pozos que están trabajando 24 horas al día, 365 días al año para extraer agua. Entonces, en Ciudad de México, en el Valle de México, dependemos muchísimo de esta agua subterránea. Pero también tenemos una dependencia importante del agua que viene de las cuencas del Lerma y sobre todo del Cutzamala, que proporciona 15,000 litros por segundo, tanto a la zona metropolitana de Toluca como al Valle de México, a la Ciudad de México, a los municipios metropolitanos. Y hay lugares en donde dependen más del agua superficial. Por ejemplo, Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, depende en un 65% del agua que se trae de las distintas presas. Y por eso ahorita con la sequía vieron tantos problemas. Claro. Vamos a hacer una pausa. El tiempo se nos está volando con este tema, aquí con los invitados. Pero vamos a regresar con este asunto de, a ver, si estamos, por ejemplo, tomando del 60%, depende, ya nos explican ahora de dónde, pero de estos pozos o de estas instalaciones, ¿cómo se está reponiendo? Que es lo que nos explicaban al principio. ¿Y qué tendríamos que hacer para aprovechar mejor pues las dos, ¿no? Tanto la que nos cae del cielo, la lluvia y estos sistemas de aprovechamiento que en algunas partes se están aplicando, como la del subsuelo? Lo platicamos, si les parece, regresando del corte. Estamos de regreso y, a ver, vamos a seguir con este asunto de dónde viene. Y Piedad, a ver, esa agua que estamos sacando del, no sé si es el subsuelo, es el término, del subsuelo, ¿cómo se repone? Sí. ¿Y por qué resulta que estamos sacando más de la que se repone? Claro, también creo que es importante, como no vemos el acuífero, pues no sabemos a ciencia cierta qué está pasando en el subsuelo, ¿no? Entonces, esa agua en realidad se repone de la lluvia, que se absorbe en los bosques y entonces baja al subsuelo y de ahí la extraemos. Así que necesitamos forzosamente tener unos ecosistemas sanos para que esto funcione, ¿no? Para que en realidad lo que está lloviendo se absorba y años después, podamos estar... O sea, desde que cae la lluvia hasta que llega ahí, pasan años. Sí, no es algo que con la lluvia de hoy, pues mañana tenemos asegurado
que va, ¿no? O sea, es un proceso que toma mucho tiempo. Okay. Entonces, sí es muy importante que las ciudades tengan esta relación con las zonas boscosas o las zonas de infiltración que benefician estos acuíferos. Y por eso los temas de deforestación son tan graves. Un tiro en el pie. Sí, o sea, el 50% del territorio nacional ha perdido cobertura vegetal. Y esa cobertura vegetal lo que nos ayuda es básicamente a recargar los acuíferos, Okay. ¿no? Entonces, los cambios de uso de suelo en estas zonas forestales pues son también un tema muy preocupante para el agua, ¿no? Esta expansión que están teniendo las ciudades, este suelo urbano que empieza a invadir los bosques, pues aquí al menos en Ciudad de México perdemos entre 150 y 200 hectáreas de suelo de conservación, que es principalmente donde se absorbe. Y el efecto de esto, a ver si lo que digo tiene sentido, pero el efecto de esto es que llueve menos, o sea, recibimos menos agua. La cantidad de agua que hay en el planeta es la misma. Okay. Eso no cambia. Lo que sí cambia es en dónde se dan las precipitaciones pluviales y con qué intensidad. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que las precipitaciones son más intensas y localizadas en algunos lugares. Es decir, puede llover muy fuerte en la casa. Hace unos días en Dallas, digamos que toda la lluvia del verano cayó en 3 días, por ejemplo. Ese es el patrón de lluvia histórico de la Ciudad de México. En 5 tormentas cae el 80% del total del agua que va a caer por lluvia en la ciudad. En 5 tormentas, en 5 el grandes 80%. Tormentas, ¿no? Y claro, son grandes tormentas que en otras épocas inundaban la ciudad. Claro. Hoy afortunadamente, y esto es importante que la gente lo sepa, tenemos un sistema de tubos y de colectores enorme de cientos de kilómetros de extensión, de 7, 8 metros de diámetro, que nos salvan, que nos permiten evitar las inundaciones tan terribles que padecía la ciudad. Y aún así tenemos problemas. Hay zonas que se inundan, vialidades que son intransitables, colonias que... Sí, pero podría ser una cosa mucho Podría más ser una seria, cosa catastrófica. Afortunadamente no es eso. Pero significa que sí hay una intensidad de la lluvia enorme y que tenemos que tener un sistema diseñado justamente para ese tipo de situaciones, ¿verdad? En las que llueve con mucha intensidad. Entonces, a lo mejor va a disminuir la precipitación pluvial, pero en otro lugar va a llover con una fuerza aterradora. Eso, digo, hace poco en Pakistán vimos también unas lluvias brutales, porque en efecto la gestión de eso se vuelve una locura. 10 días, 15 días seguidos de lluvias, pues no hay infraestructura que de pronto te las aguante. Ahora, decíamos, una parte se repone, digamos, vía esto que nos explicaba ahora, ¿no? La otra es lo superficial, las presas, y eso entiendo, si se vincula directamente con las lluvias, por ejemplo, o con lo que aprovechamos de lluvia. ¿Cómo estamos en ese sentido? Por ejemplo, un punto como la Ciudad de México, porque yo he escuchado que de pronto tenemos problemas para traer agua y tenemos problemas para sacar el agua, que es esto que decía ahora, y que no necesariamente pues, está conectada una cosa con la otra. La Ciudad de México desde su nacimiento vive una paradoja, el exceso de agua y la falta de agua. En algunas épocas ha sido más el exceso de agua y en otras épocas como la actual, la falta de agua, ¿no? Tenemos simplemente en la Ciudad de México 1 millón de personas que no están conectadas a la red y otros 2 millones que no tienen agua en cantidad y calidad suficiente, es decir, que tienen que vivir el tandeo. Eso sí lo conoce la gente. Es que aquí sufrimos tandeo o la mala calidad del agua, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, una situación muy grave en términos de abastecimiento. Pero, afortunadamente, el agua del acuífero nos permite resistir eso porque es una acumulación, es una reserva, es un ahorro de agua que tenemos ahí y en las épocas difíciles pues se ponen a trabajar los pozos. Desafortunadamente ya le estamos sacando demasiada agua al acuífero. Entonces no es una buena solución la de extraerle demasiado agua al acuífero. ¿Qué pasa con el agua de lluvia específicamente en la Ciudad de México? No tenemos dónde acumularla. No tenemos una gran presa, digamos como sucede en el centro o en el norte del país, en donde se acumula esta agua.
Sucede, por ejemplo, en el sistema Cutzamala hay 7 presas, 2 de ellas en el estado de Michoacán y otras 5 en el estado de México, una muy conocida que es Valle de Bravo, donde sí se acumula el agua de lluvia. ¿Y entonces qué pasa con el agua que cae en la Ciudad de México? Se va al drenaje. Bueno, una parte se infiltra, otra parte se evapora y una gran parte, y cada vez más amplia, se va al drenaje y sale fuera de la Cuenca de México para irse a perder hasta el Golfo de México. Wow. Qué triste destino, porque allá no sirve para nada. Nos serviría mucho más acá, pero no hay una infraestructura que nos permita aprovechar el agua de lluvia y solamente tenemos 2 presas de las cuales se aprovecha el agua que están en el Estado de México, en el norte, la presa Madín y la presa Guadalupe. Pero aportan realmente muy poquito y además tienen un problema de contaminación con aguas residuales. Y tenemos luego muchas presas chiquitas en todo el poniente de la ciudad, sobre todo. La gente las conoce, Tarango, Mixcoac, Ansaldo, están totalmente contaminadas. Okay. Entonces no se puede aprovechar esa agua. Yo quisiera entonces ir ahora a esta parte del reaprovechamiento, de qué pasa una vez que usamos el agua, ya sea en los domicilios o en la parte industrial. Y decía hace rato, Manuel, que tenemos el 50% de esas plantas en el país fuera de servicio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto reaprovechamos comparados con otros? No en un afán de decir, ay, mira, qué bien son ellos y qué mal están nosotros, sino para tener un referente de si lo que estamos haciendo está dentro de los estándares o estamos muy mal en ese rubro. Bueno, en realidad sí estamos haciendo, pero todavía estamos muy por debajo de lo que podemos hacer. O sea, sí tenemos, por ejemplo, programas de captación de agua de lluvia, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México tiene un programa de cosecha de lluvia, pero en realidad es una cosecha de lluvia a nivel vivienda, que tiene un impacto importante en las familias, ¿no? Porque en realidad estas familias no tienen agua, no están conectadas a la red y por 6-7 meses en un muy buen año de lluvia, pues se vuelven independientes de agua. Porque en realidad logran captarla y la usan, la reusan dentro de casa. Pero a nivel ciudad sí nos falta todavía mucho, porque como bien dice el doctor, todo lo que llueve se va al drenaje, ¿no? Y muchas veces, pues en realidad parece que está lloviendo muchísimo, pero no está lloviendo donde debería de estar lloviendo, ¿no? Si esa lluvia estuviera cayendo en las presas o estuviera cayendo en el bosque, pues mejor, pero muchas veces se concentra aquí en la ciudad y entonces pues simplemente se va. Sí se le da un tratamiento, pero sigue siendo poco lo que se trata y sigue siendo menos lo que se reusa. Por falta de infraestructura, pero también hay un tema cultural, Mario. O sea, hablar de reusar agua tratada, pues todavía hay como mucha resistencia. No estamos diciendo que esa agua, que a lo mejor en algún momento puede llegar a ser potable, pero al menos de contacto humano. Pero yo creo que sí tenemos que trabajar de la mano con una política y una cultura que nos permita reutilizar el agua tratada, porque bien tratada es un agua segura de contacto humano. ¿Y hay casos donde se esté utilizando, que pueden servir de referencia, de a qué tendríamos que aspirar? Sí, hay muchas ciudades en donde, bueno, Israel en realidad está tratando toda el agua y la está reutilizando, ¿no? O sea, sí es viable, pero sí se necesita mucha infraestructura. Y volvemos al tema de largo plazo. Es un programa que hay que empezar a trabajar ahora porque va a tomar mucho tiempo, porque sí se necesita tratar y luego redistribuir esa agua, ¿no? De acuerdo. Sí existen proyectos, a lo mejor los nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario que tienen una red de agua tratada, pero sigue siendo muy poco. Más local. Ahora, déjenme ir a otro aspecto que han puesto ustedes en la mesa, que es, porque lo que yo escucho es, primero, que aquí el territorio es enorme, digamos, no basta con que un desarrollo o una casa, sino que tiene que ver con múltiples estados. Ahorita que mencionaban las presas o el sistema Cutzamala, pues estamos hablando de un montón de estados vinculados. Y entonces eso me lleva a la necesidad de una política de Estado para la gestión del agua, porque de otra manera me queda claro que no se puede administrar. Además, un bien con estas características pues no reconoce fronteras ni competencias municipales. Da un poco de lo mismo a la lluvia, digamos. ¿Cómo estamos en ese sentido? Si los organismos, el diseño institucional, ahorita platicaremos de la ley, pero el diseño institucional que hoy tenemos nos permite que haya una mesa donde alguien diga, oigan,
Y de aquí a 10, 15, 30, 50 años, ¿cuál es el plan que necesitamos? ¿De dónde vamos a captar? ¿De dónde tenemos que reforestar? ¿De dónde? Eso está discutiendo y ¿cómo lo están viendo ustedes? Mira, yo utilizaría una expresión. El agua está muy desgobernada en México. Okay. Y no por razones naturales, porque la naturaleza tiene su propia lógica, su comportamiento. No, está desgobernada porque nos faltan instituciones municipales. O sea, los municipios no han logrado realmente encarar el reto del agua. Claro. Porque además son espacios de mucha fragilidad institucional, ¿no? A veces, digo, hay ciudades, Querétaro, Yucatán, Guadalajara, ciudades que son gobiernos municipales importantísimos, pero de los más de 2,000 municipios, en realidad, ¿cuántos tienen recursos? Que además cada 3 años salen todos y entran todos. Se vuelve muy complicada una gestión. Es muy difícil, digamos, y el municipio, por razones muchas veces no atribuibles a ellos mismos, sino por razones estatales o federales, no han podido encarar el reto que surgió con la descentralización de la administración pública en 1983, cuando se le dijo a los municipios, ahora tú te vas a encargar de administrar el agua. Okay. No han podido. Antes no era una responsabilidad municipal. Era estatal y federal. Okay. ¿No? Y funcionaba relativamente bien, pero tampoco se podía administrar a 2.500 sistemas, ¿verdad? Era muy costoso, muy difícil. Y además los gobiernos municipales querían controlar su agua, sobre todo el de las ciudades medias y grandes. Okay. Oye, León, Guanajuato, pues que por cierto tiene un organismo muy bueno. Hay buenos organismos operadores públicos en el país. El de Monterrey no es malo, es estatal. Lo que pasa es que ahorita le llegó un momento difícil que habría que analizar, pero ha sido un organismo ejemplar que le proporcionaba a la zona metropolitana de Monterrey agua los 365 días del año, 24 horas. Entonces lo que estamos viendo es, en este desgobierno del agua, de entrada es que el diseño institucional es muy errático. En algunos casos es municipal y funciona bien, en otros es estatal, ¿y en lo federal? Bueno, el agua es una atribución del gobierno federal, ¿no? Y siempre fue las presas, los sistemas de abastecimiento de agua. El gobierno daba agua a todo mundo, distribuía agua en bloque, ¿verdad? Y tenía un sistema de presas eficiente, que por cierto, hoy las presas están muy asolvadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se han llenado de tierra, para decirlo muy llanamente. Ya no tienen la capacidad que tenían hace 30, 40, 50 años. ¿Y eso es por el uso? Por el uso y por la falta de mantenimiento. Sí. Entonces, en el diagnóstico del doctor es, oiga, pues es que usted tiene las venas llenas de colesterol, ¿verdad? Pues sí, no tiene ya esa capacidad para que fluya libremente, ¿no? Entonces, tenemos el problema del gobierno federal, que durante mucho tiempo, pues, tuvo los recursos. Existía una Secretaría de Recursos Hidráulicos. Esa se terminó en 92 y se convirtió en la Comisión Nacional del Agua. Bueno, lo que habría que preguntarse es, después de 30 años de existencia de la Comisión, ¿qué diseño necesitamos? ¿Son suficientes 13 regiones hidrológicas en las cuales está dividido el país y donde realmente esas regiones, esas cuencas, no cumplen una labor de planeación, de obra pública, de mantenimiento, porque no tienen recursos, por ejemplo? Habría que darle a esos organismos de cuenca, que tiene cada una de las 13 y son los que administran así. Deberían de administrar, como sucede en algunos países. Entonces, la culminación, digamos, de este desgobierno es que tenemos la misma ley desde 1992 y todos los intentos que sí han existido para crear una nueva ley, un nuevo arreglo institucional, jurídico, han fracasado. A ver, Piedad, también quisiera conocer. Sí, aquí creo que sumaría lo que está diciendo el doctor Perló, dos cosas. Uno es que con esta visión de cuenca, pues en realidad en una cuenca puede haber distintas ciudades, distintos estados, entonces es difícil la gobernanza, porque
con esta visión de Cuenca es más en un tema de agua, ¿no? No tiene que ver con estos límites políticos. Y otra que yo creo es que el agua está como muy sectorizada, ¿no? También necesitamos verla de manera más transversal, en esta relación con los bosques, en esta relación con las ciudades. Es que justo, porque lo que ustedes están explicando aquí es que si hay un tema que requiere verse desde todos lados es este. Sí. Porque tiene que ver con planeación urbana, porque tiene que ver con desarrollo de proyectos, porque tiene que ver con la parte del campo, que luego volveremos sobre esto que decía, el 70% se va al campo y el otro 30%... Entonces sí parece que tiene que tener un nivel de coordinación altísimo. Sí, y por eso lo hace tan complejo, porque tiene que ser muy transversal, ¿no? Tiene que pasar por distintos sectores para que entonces tengamos como una visión mucho más integral del problema y de las soluciones. Y hoy no lo estamos haciendo. No, hoy sigue estando muy sectorizado. El tema de agua pues corresponde solo a la Conagua o corresponde solo a los organismos operadores y es difícil moverlo de manera transversal, ¿no? Porque tiene que tocar entonces con los responsables de medio ambiente, tiene que tocar con los responsables de desarrollo urbano, con salud, con finanzas, o sea, sí es algo que tiene que moverse, con temas de resiliencia. Entonces, yo creo que... ¿Y hay planes nacionales para estos temas? O sea, espacios que sean como un poco el diagnóstico que hace el doctor y luego los pasos a seguir para hacer frente a esto? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México tenemos en consulta el Programa General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y creo que en este ejercicio que está haciendo el gobierno sí hay un entendimiento de lo urbano y lo ambiental en un mismo instrumento de planeación. Antes los teníamos totalmente divididos, separados, ¿no? Entonces creo que por primera vez se está haciendo este ejercicio, vamos a ver cómo nos resulta, pero sí es importante que vayamos transitando hacia allá. De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos les voy a preguntar aquí a nuestros invitados el tema del sector privado, cómo juega en esto. Ya escuchamos que hay organismos públicos que funcionan bien, en varios estados ya lo que llaman la privatización o la entrega a empresas privadas para la gestión. ¿Funciona o no funciona? Funciona tener modelos distintos en el país, la parte legal que han dicho que hay que actualizar. Si les parece, de eso conversamos regresando de la pausa. Estamos de vuelta y yo quería preguntarles el tema de esto de la administración de los privados. Me acuerdo, Saltillo, quizá, en Quintana Roo creo que hay otro sistema privado. ¿Cómo han funcionado estos? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en ese sentido? Bueno, lo que yo conozco son distintos esquemas. Uno, el de Saltillo, fue el transferirle completamente la operación del servicio a una empresa privada, conservando, digamos, el gobierno el tema de las tarifas. ¿No? El tema de las tarifas, ese no lo puede imponer, digamos, ninguna empresa. No, porque eso excluiría a la mitad de la población, por lo menos, ¿no? Hay otras experiencias como las de la Ciudad de México, en donde en los años 90 se pensó en ese esquema de darle a empresas privadas la administración del sistema y se empezó dándoles la medición y el cobro. Y así funcionó hasta hace poco, donde el gobierno dijo, no me conviene. Lo hago yo. Mejor lo hago yo. O sea, le estoy pagando a los privados 300 millones de pesos al año y a mí me puede costar 150. Mejor que lo haga la tesorería o el sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿verdad? Yo creo que hay que ser pragmáticos. Si puedo dar mi opinión, hay que ser pragmáticos y en aquellos casos en los que ha funcionado bien con esquemas de participación de la iniciativa privada, promoverlo. Y en aquellos casos donde ha sido a través de organismos públicos que prestan muy buen servicio. Hay organismos públicos, ya lo decía yo, Monterrey, León, Mérida, que funcionan como maquinitas. Muy bien. Ahí, pues, ¿para qué vamos a privatizar, no? Pero yo creo que hay que experimentar y hay que tomar las cosas buenas de cada uno de los sectores para que se pueda buscar la mejor solución. De acuerdo, Piedad.
Pues, a ver, yo también creo que es un tema muy complejo, ¿no? Y pensar que solo gobierno lo va a poder hacer solo, definitivamente no. Entonces sí creo que hay que involucrar, o sea, más allá de la operación, yo creo que sí se tiene que involucrar el sector privado dentro de esto, como tenemos que involucrarnos desde la academia, desde la sociedad civil, porque el tema en realidad es muy complejo, claro, ¿no? Por todo esto que hemos nos estado afecta platicando. A todos, claro. Entonces sí tiene que haber reglas claras para el sector privado, eso sí, pero en su consumo, pero también en su tratamiento, en el reuso del agua, en ellos pueden usar agua tratada para algunas cosas y dejar el agua potable para otras cosas. O sea, sí hay soluciones, se necesita mucha coordinación y también ver pues, cada zona cuál puede ser una buena estrategia. Que les preguntaba yo en el corte sobre el tema del sector privado y el consumo de agua. Que ya hace rato nos decía el doctor el tema del 70% se va para el campo, ¿no? Así es. Que entonces, bueno, nos queda un 30% para el consumo y el uso industrial. ¿Qué peso tiene y cómo estamos en ese sentido en México? Pues sí, más o menos el campo tiene el 76%, el consumo en las ciudades estará alrededor del 15%, la industria en un 5% y el otro 4% más o menos está para generación de energía eléctrica. Entonces, claro que tecnificar el campo podría ser una de estas muchas soluciones para que el campo reduzca su consumo y entonces podamos, ¿no? Consumir como en otros usos. Y también la industria al final puede consumir menos y reusar más agua tratada, porque al final su consumo para producir los alimentos pues es el que se necesita, ¿no? Entonces sí, todos pudiéramos en realidad hacer una reducción en el consumo. Que ahí nos decía doctor que el tema tecnológico es interesante, ¿no? Que hay innovación también, supongo que en la lógica de aprovechar cada vez más, ¿no? Mejor. En los últimos 100 años ha habido una revolución en la tecnología del agua, ¿no? Tanto de abastecimiento, pero de tratamiento. Y en los últimos 60 años, por ejemplo, ha habido una revolución en materia de recarga de agua al acuífero. O sea, sistemas que con mucha precisión pueden medir la cantidad y la calidad de agua que se infiltra al acuífero. Entonces, ¿y hacer ese proceso mejor o más rápido? ¿Okay? Tiene que ser todo el proceso. Más rápido no, porque depende mucho del tipo de subsuelo existente. Entonces, hay eso no subsuelos. Se puede acelerar. Claro. No, pero sí se eligen los lugares adecuados para que se dé se llama la tasa de infiltración, ¿verdad? Más rápida, ¿verdad? Zonas donde capta mejor. Mejor y se va el agua al acuífero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en desalinización se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Y ahí sí es rentable. Eso le iba a preguntar, porque vuelvo al tema de México y las costas. ¿Cuál es el problema ahí? Que es muy caro el proceso, consume mucha energía. ¿Cuál es el problema del...? Bueno, cuando los gobiernos han tenido que tomar opciones, dicen, no, pues vamos a extraer agua del acuífero que está en la costa, ¿verdad? Oye, ¿y por qué no empiezas a pensar en la desalinización? Si eso hubiera hecho el gobierno de Baja California Sur, hoy no tendría la ciudad de La Paz el problema de calidad de agua salina que tiene en estos momentos. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, pues se dedicó a explotar acuíferos que están en la costa, le extrajo demasiada agua y el agua de mar empezó a entrar. Intrusión, se llama intrusión salina. Entonces... ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, los pozos que están, digamos, con una, química salina muy alta, hay que clausurarlos. Esos ya no hay nada que hacer ahí. Están proponiendo irse más hacia adentro, tierra firme, lejos de la costa, pero eso tampoco va a ser una solución. En el mediano plazo, ciudades como La Paz, Tijuana ya tiene una planta desalinizadora. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, no habían previsto una sequía como la que ocurrió y no construyeron, a pesar de que tenían la opción y los préstamos, no construyeron una planta desalinizadora. Entonces, hay que ampliar, hay que diversificar las fuentes de abastecimiento de agua. Yo creo que ese es el gran tema, digamos, del futuro. Y en un cambio climático en donde de repente va a haber grandes sequías y vamos a depender más de los acuíferos, entonces trabajemos la sustentabilidad de todas nuestras fuentes
para que si nos llega en un momento dado una gran lluvia, pues la aprovechamos, pero si no, no. Mire, yo quiero que terminemos con esperanza este programa, porque aquí el doctor Manuel y Piedad nos han dicho cosas que necesitamos escuchar, pero que son difíciles de escuchar. Ya ve por qué no se habla mucho del agua, porque es difícil de pronto procesar todo esto que nos están diciendo. Y le prometo que vamos a ir a la parte un poco más optimista, pero antes de ir a eso, a ver, Piedad, por lo que nos han dicho, ¿qué tanto, recogiendo esto de La Paz y de algunas ciudades que van a tener broncas en el futuro cercano o de mediano plazo, qué tanto le puede cambiar la cara a las ciudades de nuestro país, a la demografía de nuestro país, dado las tendencias que ustedes están viendo con el fenómeno del agua? Porque bueno, hemos visto que las civilizaciones ahora sí que han surgido cerca de los ríos y también las civilizaciones a veces se migran o se acaban por la falta de agua en un lugar particular. ¿Cómo están viendo esto que le cambie la cara a nuestro país? Y lo pregunto porque, por ejemplo, veía que en Estados Unidos se hablaba de que en el centro de Estados Unidos se espera que dentro de 50 años sea una zona de mucho calor en el centro del país y que eso le va a cambiar la cara a Estados Unidos, pues porque vivir en esas zonas con arriba de 40 y tantos grados, pues se va a volver complicado el campo y el consumo de energía, en fin. Entonces, llevando ese tema a nuestro país, ¿qué tanto este tema le puede cambiar la cara a partes de nuestro país? Sí, bueno, en realidad ahorita estamos en una incertidumbre climática, ¿no? Como dice el doctor, puede ser que lleguen años muy lluviosos y puede ser que lleguen sequías muy prolongadas, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que trabajar en la prevención y tenemos que dar el tiempo a la planeación, porque en realidad o sea, es algo para lo que nos tenemos que estar preparando, porque ya está sucediendo. O sea, sí creo que no es algo que va a venir en el futuro. Ya, pues ya lo estamos viendo ahora. Y por esto vuelvo al punto del largo plazo, pero sí con acciones en el corto, mediano plazo, ¿no? Porque no podemos esperar a tener estas ya soluciones de largo plazo. Tenemos esta incertidumbre climática, bueno, pues entonces hay que empezar a ver, no podemos seguir extrayendo todo el agua de los acuíferos, pero sí siguen siendo una fuente importante, entonces hay que ver cómo recargarlos, no sobreexplotarlos, captar el agua de lluvia en mayor cantidad, hacer más tratamiento y reuso, eso sí es importante, incorporar soluciones basadas en naturaleza. No todo puede ser infraestructura gris, porque se necesitan muchas inversiones. O sea, sí es una inversión importante la que hay que hacer para toda esta serie de acciones. Pero hay que empezar por algo, definitivamente, ¿no? Y tener este plan que permita ir construyendo estas soluciones en el largo plazo y aceptar que tenemos esta incertidumbre de cambio climático y pues empezar a prepararnos. De acuerdo. Lo cual va contra la lógica político-electoral de estar pensando en 3 años o en 6 años, y por eso es importante que la opinión pública se mueva a un debate donde el largo plazo sea relevante, porque mientras no incorporemos esto, pues la clase política no tiene incentivos para desarrollar una obra que va a inaugurar la siguiente administración o 3 administraciones. Platicaba hace rato, por ejemplo, el túnel emisor Oriente, ¿no? que es clave para que no se inunde la ciudad y que se llevó cuántos años en su construcción y que es parte de esa infraestructura de la que estamos hablando, que a lo mejor no genera votos, pero que es fundamental para la viabilidad de las ciudades. Ese proyecto lo inició el presidente Calderón y lo inauguró el presidente López Obrador. Muchos años después, con un sobrecosto del 250%. Pero hay que tener esa visión. Y yo pienso que tenemos que ser optimistas. Si dejamos, por ejemplo, que las cosas sigan la inercia que tienen, lo que se llama el escenario inercial, o sea, no, pues que en 10 años vamos a estar con problemas mucho más graves de los que tenemos hoy día. Problemas de enfrentamientos sociales, problemas no de guerra por el agua, pero sí de trancazos por el agua. Agua más cara. Sobreexplotación de los acuíferos con problemas de hundimientos y de deterioro de la calidad. Mayor desgobernabilidad del agua. O sea, vamos a tener un panorama más crítico que el que tenemos actualmente. Sí, luego, hacemos lo que venimos haciendo hasta ahora. Exactamente. Y luego tenemos un escenario deseable que sería
ya dejamos de sobreexplotar los acuíferos, ya no contaminamos, ya todas nuestras plantas de tratamiento están funcionando. Ese a lo mejor a mediano y largo plazo funciona. Necesitamos un escenario realista. Para mí un escenario realista sería uno en el que podamos reducir las fugas que tiene el sistema en toda su extensión, en el campo, en la ciudad, en todos lados, porque el campo también pierde mucha agua por fugas y filtraciones y robos, el huachicoleo del agua. Bueno. Segundo, démosle agua a 10, 12 millones de compatriotas que no tienen acceso al agua y que sufren por esa situación muy grave. O sea, eso de corto plazo. Sí, de justicia elemental. De justicia, equidad. De acuerdo. Dejemos de sobreexplotar los acuíferos, ya se señaló, aprovechemos el agua de lluvia, utilicemos más a la naturaleza a nuestro favor, lo que decía la doctora Gómez, proyectos verdes en donde no necesitamos hacer la mega inversión del megaproyecto. Yo creo, por ejemplo, voy a dar mi opinión, creo que traer más agua de otra presa, tanto para la Ciudad de México o de otro acuífero o de fuera de la Cuenca de México, o en el caso de Monterrey, de una distancia de 150 kilómetros, es equivocado. Hay que aprovechar el agua que tenemos. Pero yo creo que podemos pensar en un gran futuro hidráulico. ¿Por qué no? Sí tenemos los recursos, tenemos el ingenio. La ingeniería mexicana dio resultados muy buenos durante muchísimo tiempo. Y lo que decía, la tecnología está cambiando. Está cambiando, hay que saber cómo aplicarla. No basta la tecnología porque toda tecnología necesita una adaptación social. Pero yo creo que sí podemos pensar en un escenario de bonanza, de riqueza y de bienestar hídrico. Doctora, una idea final también en ese sentido. Sí, o sea, en realidad hay muchos buenos proyectos que se pueden incorporar. A mí me gusta mucho el ejemplo de Ciudad del Cabo. Cuando estaban llegando a este día cero, tuvieron una campaña muy exitosa con toda la población para ahorrar agua. Entonces, redujeron su consumo de agua porque pues, tenían este problema, estaban enfrentando el día cero. Cuando empiezan a recuperarse de la sequía, esta campaña o esta pedagogía de esta nueva cultura del agua, ya habían aprendido a ahorrar, ahora era no llegar a los mismos consumos que tenían, sino tampoco permanecer en este ahorro, digamos, más extremo, sino llegar a algo intermedio. Entonces, la sociedad pues, tomó acción y lograron reducir sus consumos de agua por una conciencia. Claro, tenían el problema enfrente, pero... ¿no? Y era una situación muy crítica. Pero a mí me gusta mucho ese ejemplo porque al final sí creo que somos casi 126 millones de habitantes. Tenemos 11 sin acceso a agua, pero aún así el resto tenemos agua y podemos hacer, yo creo que sí podemos hacer una diferencia. Pues fíjense todo lo que hemos aprendido en este programa, porque ahora con lo que decía la doctora, es un tema cultural. No pusimos el énfasis en la parte de que nos toca como usuarios, pero porque también no basta la parte como usuarios si no se invierte en infraestructura, si no se hacen programas de reforestación, si no se diseñan mecanismos de gobernabilidad más eficientes para coordinar todos los niveles de gobierno involucrados en este tema. O sea, vaya complejidad, pero yo me quedo con dos cosas, que si no hacemos la tarea, esto se va a poner más complicado, pero dos, que sí hay forma que haciendo las cosas bien, tengamos una gestión mucho más exitosa de este recurso. Así que nadie está condenado, no es un fatalismo, pero sí es una toma de conciencia de que si no lo hacemos, lo que tenemos que hacer, el escenario va a ser mucho más complicado. Y ahí están los avisos desde hace mucho tiempo y hoy nos han compartido también aquí con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que les hemos aprendido mucho a los dos. Muchas gracias. Todos aprendemos todo. Siempre. Muchas gracias. Gracias y ella sabe lo que le pido siempre. Comparta este programa. Mire, hay temas que a lo mejor usted dice, gamers, o sea, a mí ni me gustan. No, a todos nos toca, sí o sí. Así que comparta, pasa la voz y gracias por acompañarnos. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.